Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora del tema del campo, el tema de la sequía, el tema de los impuestos, cuántas cosas no que hay que hablar sobre este sector. Vamos a hablar ahora con José Colombato, él es el presidente de la FARER y tiene la amabilidad de atendernos. Buen día, ¿cómo le va? Mónica Fravelo lo saluda. Hola Mónica, buenos días. Bueno, gracias José por atendernos. Bueno, y viendo que no solamente el tema de la sequía, sino también que se vence este plazo que ustedes le habían dado al gobierno para que plantee medidas para el sector. Sí, esto es, la verdad que ya van un mes y medio desde que Massa anunció las medidas de la AFIP, del Banco Nación, de una serie de respuestas de lo que necesita el productor para ir paliando esta situación extrema, sobre todo en el norte de la provincia. Acá también se estaba complicando muchísimo en el sur, centro. Y bueno, vemos que pasa el tiempo, no hay nada. Uno por ahí habla con algún jefe de AFIP local, no le llegó nada. A un gerente de un Banco Nación tampoco. Se está complicando el humor, que ya lo viene padeciendo el humor, me refiero al productor, ese humor que se levanta día a día y ve que se está hablando de un 10 o un 15% de pérdida del stock en Entre Ríos, que es muchísimo, de animales que se mueren por falta de pasto, y los tambos que producen, porque ya se comieron las reservas. Entonces creo que el gobierno anuncia pero no llega, y eso está provocando a nivel país, te diría, que se esté agitando una marcha o alguna medida extrema para hacernos oír nuevamente, porque no llegan esos paliativos que el gobierno dispuso. Y nada, como te decía, por el tema de anticipo de ganancia, del Banco Nación líneas de créditos con tasas subsidiadas tampoco hay. Entonces nos encontramos una encerrona que la sequía es el problema principal, pero necesitamos que el Estado presente y que le dé alguna herramienta para poder salir o poder tratar de parar lo que le está pasando. Creo que el análisis pasa un poco de que no llega a la medida del gobierno nacional y a lo provincial es muy poco lo que puede ofrecer la provincia. Lo único que puede hacer la provincia es sobre todo con el impuesto inmobiliario, prorrogarlo, correrlo un poco, nada más que eso. Y ahora estamos frente a un nuevo seguro inmobiliario donde tenemos que reunir con el gobierno, que todavía no sabemos, pero también nos enfrentamos a eso. Y también medidas de corte como retenciones que venimos hace rato diciendo. Hoy el gobierno es socio de las pérdidas, o sea, el tipo que se está fundiendo encima le tiene que pagar el gobierno una retención. Es una cosa de loco, pero bueno, es la realidad que nos toca a los productores, y vemos con un gobierno que realmente no le interesa, porque también se termina pegando un tiro a los pies porque deja de recauda menos, y bueno, y no sabemos que el estado elefantiásico que hay depende realmente de los impuestos. Y bueno, este sector aporta mucho, es uno de los que aporta igual que la mayoría, pero aporta un 70%, y creo que si al productor no se le da una ayuda, bueno, se le va a hacer más difícil cumplir con los compromisos también del gobierno. José, puntualmente vos hablabas, por ejemplo, de líneas de crédito, pero ¿qué otras medidas favorecerían al sector del campo? ¿Qué es lo que ustedes necesitan que llegue concretamente al sector? El productor no tiene el dinero para hacer frente a los impuestos, anticipo de ganancia, y hablamos de qué ganancia me hablan si se le están muriendo los animales, perdió la cosecha de maíz, de soja. Bueno, eso por ahí el productor, pues esa plata que la puede juntar, la puede estirar para otro tipo de acción dentro de su pyme, y no pagar un anticipo de una ganancia que no existe. Como también porque son ventas forzosas que hace el productor, porque se tiene que desprender lamentablemente de animales para que no se le mueran en el campo. Claro, ¿y no Hoy les hay han una venta prorrogado esos forzosa, pagos, por ejemplo? ¿No les han dado y nuevas todavía fechas? es lo que se anunció, pero no hay nada, y ya van a ser 2 meses. Eso Claro. es lo que genera malestar. Lo mismo te digo, el productor necesita hacerse dinero, ir al banco y que le den una línea que sea pagable para poder enfrentar los compromisos que tiene, con el alimento balanceado, con rollo de pasto. Hoy en Federal se cambia un rollo de pasto por una vaca. Es una locura, pero es lo que está pasando. Es una locura. Una vaca se paga 30.000 pesos. Es decir, realmente una situación preocupante. La otra vez hubo un remate a La Paz, se murieron 30 vacas en el mismo remate el estado de nutrición malo que se llegaron al remate a morirse.
más estas temperaturas extremas que tiene que viajar una hacienda debilitada con 40 grados de calor a una feria para poder malvenderse. Y todo eso el gobierno lo sabe, pero no baja ningún tipo de medida que anunció en su momento Massa junto al secretario Bahir, el jefe de la FIP, el Banco Nación, estuvieron todos, pero no llega, y eso es lo que está provocando un mal humor generalizado que bueno, que puede terminar en una movilización, en algo que se está gestando, porque así no se puede seguir. Claro. José, ustedes habían dado un plazo, creo que era hasta estos días, es decir, que se está por cumplir ese plazo que habían estipulado. ¿Cuándo se vuelven a reunir o cuándo es que toman alguna determinación? Yo tengo entendido que ese plazo se habló cuando se hizo esa asamblea que la organizó Federación Agraria, donde las demás entidades adhirieron y la mesa de enlace estuvo presente. Y tengo entendido que en la otra semana se van a anunciar una serie de medidas de la mesa de enlace, bueno, y ahí se verá desde las bases que somos nosotros los productores, a ver cómo interpretamos esa medida y si las podemos acompañar. Es decir, creería que la otra semana va a haber anuncios de mesa de enlace a ver qué es lo que se resuelve, porque tengo entendido que en esta semana y la semana anterior se han reunido los equipos técnicos de la mesa de enlace junto con los dirigentes para decirle lo que yo te estoy diciendo, de que no llegan las medidas y bueno, como pasa en Entre Ríos, pasa en todo el país. Fue productor ahí a lo ancho y a lo largo de la patria y bueno, y sentimos que no llegan. Por eso la mesa de enlace está totalmente consustanciada con lo que está pasándole al productor y de hecho están generando reuniones tratando de decir al gobierno que no llegan y bueno, y si no llegan y vemos que se machaca siempre con lo mismo, no hay una respuesta, bueno, habrá que hacer algún paro, alguna movilización, algo tenemos que hacer para que el gobierno una vez por todas escuche y lo que promete lo cumpla. José, recién hablabas de los impuestos y las retenciones con las que se queda el gobierno. Ayer lo escuchaba a Milei, que decía que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, que el 60% de esto se lo queda el Estado, por lo que cerca de 240 millones de personas se quedan sin el alimento por precisamente estas cantidades de impuestos. ¿Es real? ¿Es más o menos así lo que planteaba el diputado nacional? Yo lo que te puedo decir que no tengo esos números que tiene Milei, pero el sentido común te dice, tanto para el campo como para vos o para cualquier ciudadano, que trabajamos para el Estado. Es decir, yo siempre digo, estamos en un comunismo democrático, trabajamos para el Estado. Es decir, la gente siente que cada vez paga más impuestos de luz, paga más obra social, paga más colegio, paga más transporte, paga cada vez más por la inflación desmedida que no puede manejar el gobierno y también en impuestos. Es decir, hoy Entre Ríos el productor tiene como alrededor de 200 impuestos que pagar. Entonces todo eso se torna inviable. Sí, y con el máximo que el poder adquisitivo, que se lo va comiendo la inflación, la gente lo va perdiendo, entonces cada vez se complica más, porque el Estado tampoco te devuelve nada. Vos como productor no tenés camino, no tenés una escuela como la gente en el campo, no tenés nada y sin embargo te la pasás pagando impuestos. Entonces creo que ahí donde duele y molesta muchísimo, tanto al sector mío como a la gente que por ahí no es de este sector, de que ve que se levanta y es una voracidad fiscal inmensa, cada vez más alcanza, y vemos que tampoco no hay respuesta de un Estado bobo que no sabe administrarse. José, es decir, tenemos la cosecha récord en su momento, pero no se traduce en obras, nada. Entonces, claro, todo eso creo que es lo que trato de interpretar de lo que vos me querés decir o preguntar. José, bueno, tendremos que esperar entonces a la semana que viene. Entendemos que bueno que es una situación bastante crítica la que atraviesa el sector. Nos comunicaremos seguramente en los próximos días para ver qué es lo que definen. Bueno, cómo no, perfecto, sí. Yo calculo que la otra semana se va a anunciar una serie de medidas y bueno, estamos atentos y la verdad que estamos movilizados, como decimos, nuestra entidad, porque me vienen llamando productores, sobre todo del norte, donde hay una desesperación total
y bueno, y nosotros tenemos que dar respuesta, tratamos, pero si no nos acompaña el gobierno es muy difícil porque la sequía hace 3 años que venimos con esto, ahora llovió, pero siempre decimos no llueve pasto, no llueve soja, no llueve maíz, estos son paliativos, el daño ya está hecho y bueno, el productor necesita dinero, necesita plata para poder seguir produciendo y hoy no la tiene porque se está fundiendo, y esa es la realidad, y el Estado con una serie de medidas puede por lo menos paliar, como digo siempre, la situación a cualquier productor, y en eso estamos trabajando para que lleguen las medidas anunciadas por el gobierno. José, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente, hasta luego. Ahí pasaba José Colombato, presidente de FARER, con esta situación que nos contaba sobre la falta de créditos, falta de acceso al crédito y bueno, y muchos impuestos y vencimientos que se le vienen encima al sector del campo en una situación de poca producción, de sequía extrema, donde los animales mueren también por falta de pastura, por falta de agua, por la cantidad de días de extremo calor que estamos atravesando también.